traten de prestar atención para que después podamos juntos llenar la práctica, ¿verdad? Entonces voy a iniciar la presentación. Muy bien. Ya voy a proyectar esto. Bien, entonces recuerden que el objetivo, ¿verdad? Es identificar las características estructurales tanto de las neuronas, que es, digamos, la célula que realiza las funciones del tejido nervioso, ¿verdad? Y las células gliales, que son las células que dan apoyo a las neuronas. Entonces, el tejido nervioso está compuesto de trillones de neuronas que tienen una multitud de interconexiones. Entonces, por eso es que ellas pueden formar un complejo sistema de comunicación neuronal dentro del cuerpo, ¿verdad? Por esa capacidad que tienen de recibir una gran cantidad de estímulos y de generar una gran cantidad de estímulos, ¿verdad? Pero en sí el sistema nervioso se puede clasificar en dos categorías de células. Una son las neuronas, que es la que tenemos acá, la célula más grande, ¿verdad? La que tiene estas prolongaciones de su membrana y que, como ya dije, estas son las responsables de las funciones del sistema nervioso, que son la recepción, la integración y la función motora. Captar los estímulos, luego procesarlos para después generar una respuesta. Entonces las neuronas realizan esa función. Pero si ustedes ven en esta imagen, hay una gran cantidad de celulitas alrededor de las neuronas. Estas son las células de la neuroglia o células neurogliales. Su función es apoyar y proteger a las neuronas. Ellas no van a generar impulsos nerviosos. Ellas solo les proveen un medio ambiente adecuado a las neuronas. Ahora, ¿cuáles son las partes por las que están compuestas las neuronas? Porque vamos a empezar a describir las neuronas. Hay tres partes distintas, básicas, ¿verdad? De toda neurona. El primero es el cuerpo celular. También se llama pericarión o se llama soma. El cuerpo está compuesto del núcleo, que es este rojito, y la mayor parte de componentes la mayor parte del citoplasma. Eso es lo que forma el cuerpo celular. Y luego hay dos tipos de proyecciones de la neurona. Un tipo de proyección son múltiples dendritas. Las dendritas siempre son bien aumentadas en cantidad. Y la otra proyección que hay es el axón. El axón es una sola proyección. Con las dendritas, las neuronas captan las señales externas, las señales que vienen de otras neuronas hacia ella. Y con el axón, la neurona puede transmitir información hacia otras células, como en este caso las fibras musculares. Veamos más de cerca lo que es el cuerpo. El cuerpo o pericarión es la porción central de la célula. En ella se encuentra el núcleo. Aquí tenemos el núcleo, que es este clarito, ¿verdad? Es grande, es esférico u ovoide y está localizado casi que en el centro, dice, del cuerpo. Y en el interior tiene un nucleolo bien definido, ¿verdad? Un nucleolo bien definido. Ahora, si ustedes se fijan en el citoplasma, están estos cúmulos de sustancias azules.
estos cúmulos de sustancia azul es sustancia de níquel, ¿verdad? Que son grumos de retículo endoplásmico rugoso con grupos de ribosomas por las sustancias que debe de producir la neurona, que son los neurotransmisores. Entonces se hacen ese cúmulo. Ven ustedes aquí entonces, miren, esta flechita nos está señalando el cuerpo global de la neurona, el cuerpo, el soma, el pericarión. Ese nos está señalando el núcleo, que es este clarito. El otro nos está señalando el nucleolo. Y aquí lo que pasa es que esta rayita cubre un poco lo que es, vamos a ver si la podemos corregir. Cubre un poco lo que es la sustancia de NIS. Aquí quizás es que podemos poner la flechita, vamos a ver, de tal manera es que siempre va a llegar ahí. Vaya, ahí medio ya no la cubre tanto. Vaya. Entonces el nucleolo es este y ahí está el grumito de la sustancia de NIS. Y esta flechita nos está señalando todo el cuerpo, ¿verdad? Y aquí hay otra flechita que nos dice que esta es una dendrita y este es el cono axónico. Es la zona de la que surge el axón y en donde se producen los potenciales de acción. Y aquí también tenemos los cuerpos de NIS, ¿verdad? Todos estos cúmulos. Este es con ayuda de un microscopio de luz en el citoplasma, se puede ver esa sustancia cromatofílica o basófila, por eso es altamente teñida, ¿verdad? Que son los cuerpos de NIS, que son cúmulos, como ya mencioné, de retículo endoplásmico rugoso, que es donde se sintetizan proteínas. Entonces ahí vemos estos grumos, ¿verdad? Nos están señalando la sustancia de NIS, ¿verdad? Entonces, aquí lo que deben de tener en cuenta, ¿verdad? Aquí no es que esté señalando el núcleo, porque ni lo topa al núcleo, ¿verdad? Entonces, cuando es en el caso de las neuronas, ahí está, y estas fotografías que pues van a ser, tienen que ser altamente teñido el citoplasma, pues lo que nos están señalando es la sustancia de NIS, ¿verdad? Esos grumos. Ahora vemos que los cuerpos de las neuronas puede variar la forma, tienen diferente tamaño, diferentes formas según su localización. Y de hecho algunas de ellas se les ha puesto el nombre de acuerdo a la forma de su cuerpo. Por ejemplo, esta tiene un cuerpo triangular o piramidal, por eso se llama célula piramidal o neurona piramidal. Está en el hipocampo. Aquí vemos siempre las dendritas, que son múltiples proyecciones muy ramificadas y un solo axón, ¿verdad? Que aquí esas no les han puesto mucha flechita. Este sería el axón. Vamos a ver si yo le puedo hacer una flechita. El axón sería este. Todo este, ¿verdad? Toda esta prolongación. Y las dendritas serían estas, ¿verdad? Que aquí estas son múltiples. Todas estas son dendritas. Aquí en este caso es una célula de Purkinje. En este caso se le puso el nombre de acuerdo a su descubridor. Es una célula del cerebelo. Entonces, esta célula de Purkinje se caracteriza porque tienen sus dendritas una gran ramificación, como la que ustedes ven acá. Y ven un solo axón siempre, ¿verdad? Y esta es una célula motora de la médula espinal. Ven las dendritas, ¿verdad? Muy ramificadas y el axón. Del cuerpo celular se proyectan las dendritas, ¿verdad? Esas son las prolongaciones especializadas para recibir estímulos de células sensoriales, también de axones y de otras neuronas. Y
que al mismo tiempo pueden recibir, ¿verdad? Muchos estímulos. Si nosotros acercamos esta imagen, vemos cómo en esta zona, vean, del cuerpo hay una gran ramificación. Entonces, estas son las dendritas, ¿verdad? Igual en esta neurona, aquí hay una gran ramificación. Ven en el extremo opuesto, se ve un solo axón. Aquí en el extremo opuesto es un solo axón. Y aquí igual, miren, esta es una gran cantidad de dendritas. Y aquí en el extremo opuesto, un solo axón. Entonces, las dendritas es donde las neuronas van a recibir los estímulos. Este es la porción receptiva de la neurona, ¿verdad? Son formaciones de membrana plasmática y que tienen múltiples ramificaciones. Múltiples ramificaciones, ¿verdad? Salen como un tronco único, pero que estas luego se van ramificando. Y es la zona principal donde la neurona va a recibir las señales. También el cuerpo puede recibir señales, pero en su mayoría son en las dendritas. Entonces aquí vemos en esta imagen, voy a cambiar el puntero. Vemos en esta imagen, ¿verdad? Siempre la zona donde hay una gran ramificación, pues esas son las dendritas. Y también que son más cortas. Y luego vemos el axón, que siempre va a ser largo y en su porción ya terminal se puede ramificar. Aquí tenemos una imagen de una sección de la corteza cerebral y del hipocampo. La corteza es la externa, ¿verdad? El hipocampo es el interno. Entonces, aquí lo que vamos a identificar son los cuerpos y las dendritas también. Vea, todas estas, la porción gruesecita son los cuerpos de las neuronas, ¿verdad? Estos son los cuerpos de las neuronas. Todos estos, los gruesecitos. Y aquí abajo, estos son cuerpos también, ¿ve? Todos estos son cuerpos de neuronas. Y aquí tenemos que aquí nos señalan que estas son las dendritas, ¿verdad? Las dendritas. Que entre tantas, para mí todas estas, por ejemplo, pueden ser dendritas. ¿Vale? Por ejemplo, en esta neurona, miren, aquí está esta porción bien ramificada y esta prolongación que es una sola con pocas ramificaciones. Entonces, para mí este es el axón, ¿verdad? Y todas las demás son las dendritas, ¿verdad? Entonces, así más o menos estaría señalado. Pero los cuerpos neuronales sí son bien identificables, ¿verdad? Igual en esta zona de acá, vean, todas estas bien ramificadas serían las dendritas. Y este que es una sola prolongación con poca ramificación sería el axón, ¿verdad? Igual en esta parte de acá. Ahora vamos al axón. Cada neurona posee un solo axón, ¿verdad? El diámetro es variable y lo largo también puede ser variable, puede llegar hasta 100 centímetros de largo. Y en el extremo, como vemos acá, tiene ramificaciones que se llaman terminales del axón. El axón, acuérdense que es el que conduce los impulsos hacia afuera de la neurona, hacia otra neurona, hacia músculos o hacia glándulas, ¿verdad? Entonces ustedes aquí ven el camino de la información. Las neuronas llevan la información hacia las dendritas llevan la información hacia la neurona y el axón lleva la información de la neurona hacia otra célula. En la ramificación del axón, las ramificaciones terminales del axón, estas terminan en pequeños engrosamientos que se llaman botones terminales o terminaciones sinápticas. Aquí tenemos un botón terminal
Con ese botón ellos forman la sinapsis, es decir, las zonas en donde se unen con la otra célula. Entonces aquí tenemos un botón terminal y que se une con otra célula, ¿verdad? Aquí tenemos el área de la sinapsis, la unión del botón terminal con otra célula, y aquí también tenemos, ¿verdad?, el botón terminal y la otra célula, la receptora, ¿verdad? Entonces, estas estructuras se aproximan, pero no se unen. Bueno, sí hay ciertas uniones sinápticas en las cuales sí se adhiere una membrana a la otra, ¿verdad? Pero normalmente el botón terminal no toca a la neurona adyacente o a la célula receptora, sino que hay un ligero espacio. Este espacio entre ellos, ¿verdad?, se llama hendidura sináptica, y la unión se llama sinapsis. Entonces, si no se unen, ¿cómo es que se comunican? Entonces, aquí vemos que la neurona que envía el impulso libera unas sustancias que se llaman neurotransmisores, y estos neurotransmisores son los que se unen a la célula receptora. Cuando se unen es que causan la respuesta. Luego aquí tenemos el axón, ¿verdad? Que es una sola prolongación única, delicada, que es muy larga, que puede medir hasta más de 1 metro con respecto a las dendritas, y que puede tener ciertas ramificaciones que se llaman ramas colaterales y surgen en ángulos rectos, en ángulos de 90 grados, ¿verdad?, con el tronco del axón. Ahora ya vimos las partes de la neurona, ¿verdad? El cuerpo, las dendritas y el axón. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las neuronas. Aquí especialmente la clasificación estructural, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la cantidad de prolongaciones que tiene la neurona, de prolongaciones que salen de su cuerpo o soma, de acuerdo a eso, así las neuronas se clasifican en multipolares, bipolares y unipolares, ¿verdad? Entonces, aquí en el primer tipo de neuronas que vemos acá son las multipolares, o sea, multi porque tienen muchas prolongaciones que salen de su cuerpo. Entonces, en este caso, las multipolares tienen varias dendritas y un axón. En su total, tienen muchas prolongaciones afuera de su cuerpo. Estas son la mayor parte de las neuronas que están en el encéfalo y la médula espinal, son de ese tipo. Sistema nervioso central, ¿verdad? Ahora, aquí hay dos, tenemos las bipolares, estas dos son bipolares. ¿Por qué? Porque solo salen, miren, dos prolongaciones del cuerpo de la neurona. Estas están en la retina del ojo, en el oído interno y en el área olfatoria del cerebro. Claro que sale una sola dendrita, pero que luego se ramifica. Y las unipolares son neuronas que en el desarrollo el axón y las dendritas se fusionan en una sola prolongación que se divide en dos ramas, que las ramas tienen la estructura de un axón, ¿verdad? Y la función de un axón. Entonces, en un extremo van a estar las dendritas. Aquí distingo que estas son las dendritas porque no terminan en engrosamiento, y el axón sí termina en los bulbos. Perdón, termina en los botones sinápticos. Entonces, estas serían las terminaciones axonales y estas serían las dendritas. Pero toda la estructura, ¿verdad?, tiene la forma del axón, ¿verdad? Y es una sola la que sale del cuerpo.
sea que estas son neuronas que originalmente eran bipolares, pero que en el desarrollo se forman en unipolares. Aquí tenemos nuevamente para recapitular el cuerpo o soma de la neurona, las múltiples dendritas con muchas ramificaciones, los cuerpos de Nys dentro del cuerpo. Luego tenemos el axón, que es una prolongación única cubierta de la vaina de mielina normalmente. Y el botón terminal, que es la zona en la que está la sinapsis de la neurona con otra célula. Muy bien, ahora pasemos a las células gliales, ¿verdad? Las células gliales. Estas hay son distintas las células gliales y pues tienen funciones distintas también, ¿verdad? Ahora aquí tenemos, en el caso, esta es una región, ¿verdad? Del encéfalo, digamos, ¿verdad? Tenemos las neuronas que son las amarillas. Y entonces podemos identificar las células gliales. Primero tenemos acá los astrocitos. Miren, los astrocitos emiten prolongaciones a las capas del cerebro, a las células ependimarias, a la neurona. Estos moraditos son los astrocitos. Los astrocitos hay de dos tipos, los protoplasmáticos y los fibrosos. Si ustedes ven, los protoplasmáticos tienen prolongaciones un poco más gruesas y los fibrosos tienen prolongaciones más delgadas, pero todos son astrocitos. También, miren, rodean los vasos sanguíneos. Entonces protegen de que evitan el paso de sustancias nocivas hacia el cerebro. Luego tenemos acá estos pulpitos rosados que están acá. Estos son los oligodendrocitos, que son los encargados de formar la vaina de Schwann en el sistema nervioso central. Y ustedes ven que está rodeando el axón. Y un solo oligodendrocito rodea a varias porciones de varios axones. Luego tenemos estas verdecitas que son las células de la microglia, que saben ustedes que son las células fagocíticas, ¿verdad? Y tenemos las células ependimarias, que estas forman un filtro, una barrera, ¿verdad? Y que ayudan a formar inclusive líquido cefalorraquídeo. Aquí para mí esta sería un astrocito. Esta de abajo las células ependimarias, esta es la microglia. Entonces esta tendría que ser el oligodendrocito. Aquí tenemos también, miren, aquí está la neurona en amarillo. Vemos las células que acabamos de ver, los astrocitos, ¿verdad? Las células de la microglia, que está como cafecita, las células ependimarias y los oligodendrocitos. Ahora aquí también está diagramada las células satélite, pero esas están, ¿verdad?, en el sistema nervioso periférico. Y aquí tenemos las células de Schwann, cuando las células de Schwann rodean a varios axones amielínicos. Pero aquí en este caso estamos hablando de células, aquí células periféricas y aquí células del sistema nervioso central. No es que, porque miren, aquí hay células de Schwann y oligodendrocitos a la par, ¿verdad? Pero si se fijan aquí, estas células de Schwann, esos son del periférico y esto es del central. Y lo otro que muestra aquí, miren, jóvenes, en la diferencia de materia gris y materia blanca. Miren, en la materia gris es donde están los cuerpos de las neuronas y la materia blanca es donde están los axones mielinizados. Ahora aquí nuevamente tenemos, ¿verdad?, las células gliales. Tenemos las células ependimarias. Estas células son como más grandecitas, son como entrecúbicas, ¿verdad? Forman el líquido cefalorraquídeo.
ayudan a formar el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Las células epidimarias y tienen esas, que ustedes ven, esos como cilios, pues, será, ¿verdad? Esas prolongaciones de la membrana, estas que vemos acá, las células ependimarias. Luego aquí tenemos los astrocitos, ¿verdad? Tenemos el astrocito fibroso y el protoplasmático. Siempre el protoplasmático es más grande, con prolongaciones más grandes. Y el fibroso es con prolongaciones más cortas, más finas, más delicadas. Y ellos rodean los vasos sanguíneos. Cuando rodean el vaso sanguíneo, la membrana se hace más gruesa, entonces eso impide el paso de sustancias. Luego estos son los oligodendrocitos, ¿verdad? Que son los que forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Y tenemos aquí las más pequeñas, que son las células de la microglia, que son las células fagocíticas, ¿verdad? Del sistema nervioso central. Ahora aquí tenemos las células del sistema nervioso periférico. Aquí tenemos una neurona, el cuerpo de una neurona, y vemos todas estas células que la están rodeando. Esas son las células satélite, ¿verdad? Que están rodeando los cuerpos de las neuronas en los ganglios, que son del sistema nervioso periférico. Y aquí tenemos las células de Schwann, ¿verdad? En el interior vemos el axón y todo este material negrito es la vaina de mielina, que está formada por la célula de Schwann, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en el dibujito, ¿verdad? Ahí está la vaina de mielina y como la última capa sería la membrana plasmática y el núcleo de la célula de Schwann, ¿verdad? Y la célula de Schwann rodea un segmento del axón. Entonces los axones están rodeados por varias células de Schwann. Aquí pueden ver ustedes cómo hay varias células de Schwann rodeando un solo axón. Y los espacios en donde no hay célula de Schwann se llaman nodo de Ranvier o de Ranvier, ¿verdad? Entonces esta sería una célula de Schwann que ha rodeado con vaina de mielina y el axón. Acuérdense que este es para aislar eléctricamente al axón de la neurona, ¿verdad? Ok, así terminamos entonces presentación, la presentación del sistema nervioso. Ahora pasemos a responder las preguntas, la práctica, ¿verdad? Voy a presentar lo que es la práctica. Ok, entonces aquí tenemos esta primera parte, el primer ejercicio dice, identifique los siguientes tipos de células del sistema nervioso. Aquí no nos está pidiendo nombres de estructuras, sino que tipos de células. Entonces, en este caso, esta célula que vemos acá, bien teñida con estas prolongaciones, ¿cómo se llama, jóvenes? Neurona. Es la neurona, muy bien. Y todas estas pequeñitas que rodean la neurona, ¿cuál sería? La neuroglia. Así es, neuroglia. Muy bien. Vamos ahora al ejercicio 2. Aquí voy a acercar la imagen para que le vayamos poniendo el nombre. Aquí, si ustedes ven, no hay literal, sino que hay que ir poniéndoles el nombre. Va, entonces, aquí en este caso, esta flechita aquí, ¿qué nos está señalando? El cuerpo. Ajá, ese es el cuerpo o soma de la neurona. Muy bien. ¿Y esta flechita qué nos está señalando? El núcleo. Ajá, así es, el núcleo. Muy bien.
Y esta otra flechita que nos señala. Sustancia de Nix. Ajá, sustancia de Nis. Y esta de aquí arriba. Las dendritas. Esa decía que eran las dendritas. Y esta de aquí abajo. El cono axonal. Muy bien, el cono axónico o axonal. Muy bien. Muy bien, vamos, pasemos a la siguiente. Aquí también las estructuras señaladas de la siguiente microfotografía. Va, en el caso de este corchete, ¿qué es lo que me está señalando ahí? ¿Qué me señala, jóvenes? Sería la Obviamente, neurona. puede ser, ¿verdad? Puede ser, ahí solo que le pongamos porque puede ser el cuerpo. Para mí sería el cuerpo de la neurona, ¿verdad? Porque dice, solo dice estructura señalada, ¿verdad? Porque pienso que es como esta parte global, ¿verdad? Entonces sería el cuerpo de la neurona. Ahora, esta flechita que me está señalando el borde aquí, ¿cuál sería? Sería el cuerpo del Nix. No, es esta de aquí, no la roja, esta negrita que me está señalando aquí a este borde. Ahí. ¿Qué sería ese, jóvenes? Aquí, ¿ve? ¿Quién me está señalando aquí? ¿Cómo se llama esto? Ujú. O sea, yo no quiero que se enfoquen en un puntito enfrente de la flecha, sino que yo veo que está señalando el borde y el borde es todo esto. Esa estructura, ¿cómo se llama, jóvenes? Sería el citoplasma. No, porque si estuviera en el citoplasma me señalara otro lado de aquí, pero me está señalando justo aquí ya donde está lo blanquito. ¿Qué es esto? ¿Qué es este circular que está en el centro aquí, blanco? El núcleo. El núcleo, así es el núcleo. Muy bien. Y adentro del núcleo, ¿qué es lo que hay? Que dice que está bien definido. Esa otra flechita que está señalando eso entre moradito. ¿Qué sería? El nucleolo. 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 Hasta Muy bien. Y hoy sí, va esta flecha roja. ¿Qué es lo que me está señalando? El cuerpo del Nix. Así es. O la sustancia, ¿verdad? ¿Verdad? Es ese cúmulo, ¿verdad? Azul. En cualquiera de estos cúmulos azules se puede poner la flechita, ¿verdad? Sería la sustancia de Nis. Muy bien. Ahora aquí, en esta fotografía, vamos a alejarla un poquito. Vale. Tenemos acá, primero, esta porción más gruesa, oscura, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? De las tres partes básicas de la neurona. Vean que esta flecha me está señalando esta estructura, miren, gruesa, porque está señalando acá, ¿verdad? Entonces está señalando aquí, a esta zona, no es
No es que está señalando, digamos que vas para ser más específico, porque a ustedes les gusta así, así, va, así. Eso, ¿cómo se llama? Puede ser el pericarión. Así es. Así es. Pericarión o cuerpo, ustedes saben, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vean ustedes que aquí me está señalando esta estructura finita y pues está donde hay una gran cantidad de ramificación. ¿Esa cuál sería? ¿Cuál sería esta proyección de la neurona? Dendritas. Esas son las dendritas, así es. Muy bien. Y aquí que está señalando que es una única prolongación y que no se ramifica. ¿Esta cuál sería? El axón. Así es, el axón. Muy bien. Así tienen que ir ustedes viendo, ¿verdad? Si me está señalando algo que casi no se ramifica, que es un poco más grueso y está en una zona como más clara, entonces sería el axón. Pero si me está señalando algo que está en una zona donde hay una gran cantidad, ¿verdad? De ramificaciones o prolongaciones, entonces serían las dendritas. Veamos en esta otra imagen, ¿se recuerdan? Aquí en este caso, estas dos flechas nos están señalando estas estructuras negritas, gorditas. ¿Qué estructura es? El cuerpo. Así es, el cuerpo. Y aquí en este caso, ¿qué nos está señalando? Las dendritas, así es. Ven ustedes que son bien ramificadas, ¿verdad? Y finas. Esas prolongaciones que nos están señalando. Muy bien. Vamos a la siguiente. Aquí en este caso, aquí en esta imagen, va, el ensanchamiento, ¿cómo se llamaría? El ensanchamiento de la terminación, ajá, Botón terminal o axón. botón terminal, así es. Botón terminal. Muy bien. Va, aquí en este caso, ¿qué nos está señalando? Es la sinapsis. Ajá, la sinapsis, ¿verdad? Muy bien. Es la sinapsis o la unión, ¿verdad? Y en este caso aquí, ¿qué sería? El receptor Dendritas. es la dendrita, ¿verdad? Porque es en donde recibe la información. Muy bien. Ah, no, siguen. Mira, ejercicio 5. Escribe el nombre de las partes de una neurona. Aquí esta imagen es más grande. Aquí estamos en una neurona. Entonces, aquí ustedes ven, vale, esta porción aquí ensanchada en su totalidad, ¿cómo se llama? Aquí en el El centro. cuerpo celular. Ese es el cuerpo, muy bien. Vale, dentro del cuerpo, esta estructura, ¿cómo se llama? El núcleo. Es el núcleo, muy bien. Ahora, la zona aquí, estas que son ramificadas, delgadas y abusadas y que son un montón, ¿cómo se Dendritas. llaman? Dendritas. Dendritas. Ahora, este aquí largo, ¿cómo se llamaría? El axón. Es el axón, muy bien. Ahora, si ustedes ven, aquí nos está señalando a una estructura que rodea el axón. ¿Esa cómo se llama? A una celulita que está rodeando el axón. Aquí hay varias, pero aquí nos está señalando una. ¿Cómo se llama? Es una célula, ¿verdad?
¿Cómo se llama esa célula que rodea el axón? Vaina de mielina, no. La produce la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, pero en sí la célula, ¿cómo se llama? Célula de Schwann. Así es, célula de Schwann. Creo que así se escribe. SCHW. SCH. Ahí está, célula de Schwann. Muy bien. Y los espacios en donde no hay célula de Schwann, ¿cómo se llaman? Porque miren aquí la flechita está señalando una zona donde no hay célula de Schwann. ¿Esa cómo se llama? La vaina de mielina. No. La vaina de mielina está alrededor de la célula de Schwann. O sea, la célula de Schwann produce la vaina de mielina. Entonces, pero ahí en los espacios en donde no está la célula, se llaman nodos de Ranvier. Nodos de Ranvier. Donde no está, porque vean aquí, está señalando esta zona donde no hay célula de Schwann. Entonces el nodo de Ranvier. Y la terminación del axón, ¿cómo se llama? Axón terminal. Sí, sí, pero aquí nos está señalando realmente no el axón terminal, sino que en lo que termina ya para hacer la La sinapsis. placa motora. No, la placa motora es la zona de la otra célula, la que lo recibe. Pero este engrosamiento que está aquí, ¿cómo se llama? Lo acabamos de nombrar aquí en el rosadito, el engrosamiento. Sí, sí. Algo así. Botón terminal. Sería el botón terminal, así es. Botón terminal, ¿verdad? Muy bien. Ahora dice aquí, vamos a ver, escribe el nombre de las partes de los siguientes tipos de neurona por la forma del cuerpo y la estructura de sus ramificaciones. Entonces aquí, por la forma del cuerpo, ¿verdad? Esta habíamos dicho que es una célula, que es una neurona. No sé, vaya, que sí tiene la forma del cuerpo, la tercera. ¿Qué tipo de neurona es? Es la célula piramidal Ajá, piramidal, muy bien. del hipocampo. Piramidal, así es. Como piramidal, dejémoslo. En este caso, esta neurona, ¿cómo se llama? Es la célula de Purkinje. Purkinje, muy bien. ¿Y esta? Es la neurona motora. Así es. Muy bien. Es la neurona motora. Ahora aquí, de acuerdo a sus ramificaciones, ¿qué tipo de neurona es? Los unipolares. Ujú. Unipolar. ¿Qué tipo de neurona es? El bipolares. Bipolar, así es. Okay, en este caso son las células gliales, ¿verdad? Este moradito de acá, ¿cómo se llama?
Astrocito. Ajá, es un astrocito. ¿De qué tipo? De protoplasmático. Así es, protoplasmático. Muy bien. ¿Y el otro tipo de astrocito cuál es? Aquí tenemos el otro astrocito, pero ¿cómo se llama? Astrocito fibroso. Astrocito fibroso. Muy bien. Ahora veamos acá. Que señala la célula como pulpito, ¿cuál es? Oligodendrocito. Sí, oligodendrocito. Oligodendrocito, muy bien. Que señala aquí, esta célula amarilla, ¿esta célula cuál es? La neurona. Ajá, es la neurona. Y esta que está señalando acá, a estas, ¿cuáles son estas? La célula microglial. Ajá, no, la de la microglia es la verde. Es que vean acá, le han hecho esta flecha negra hasta acá, al cuadrito, ¿ves? La verde no es, la verde no llega a la flecha de la verde, miren. Entonces estas son las cuadraditas estas de acá. ¿Cómo se llaman estas? Estas células. Célula epidemial. Ajá, ependimarias. Ajá, ajá, o del epéndimo, ¿verdad? Y este cuadrito yo no entiendo por qué no tiene ninguna flecha. La única célula que nos hace falta aquí es la de la microglia. O quizá, pero no le vamos a poner nada porque no tiene ninguna flecha a la que se una. ¿Verdad? Entonces esta sería la práctica. Voy a igual a guardar para compartírselas por WhatsApp, ¿verdad? Junto con el video. Ok, ¿tienen alguna duda, jóvenes? ¿Algo que quieren que repita? ¿Algo que haya quedado de duda? No, licenciada. Muy bien. Ok, porque entonces, hasta aquí llegaríamos, ¿verdad? Aquí estuvieron contestando en el chat, pero como no podía estarme pasando de la presentación a lo otro, ¿verdad? Vaya, jóvenes, entonces, pues aquí termina.